Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, pero muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que hay que hacer durante esos 3 meses. Normalmente, cuando vas a una entrevista de trabajo en un call center, ya sea con un reclutador, ya sea con el language specialist o ya sea cuando estés con el OM, muchas veces te dicen en medio de la entrevista de que todavía te hace falta un poquito en la parte de la comunicación, en la parte de cómo desenvolverte. Y te dan normalmente de 3, 2 o un mes para que te prepares. He tenido casos donde hay personas o estudiantes que le dicen que se preparen en 15 días porque le hace falta tal vez no algo en la comunicación, pero sí tal vez una habilidad de poder mejorar. Y esta puede ser un ejemplo, el typing. ¿Verdad? Un typing skills, el cual si te ponen las pilas, considero yo que en lo que va de una semana a 2 semanas, tú puedes mejorar rápidamente en esa habilidad. Ahora bien, pero el día de hoy no vamos a hablar del typing skills, vamos a hablar de lo que es la comunicación. ¿Qué pasa cuando te dicen, mira, regresa dentro de los 3 meses? ¿Qué es lo que vas a hacer durante esos 3 meses? ¿Vas a ir a un curso de inglés? ¿Vas a hablar con un amigo que trabaja en un call center? ¿Vas a de pronto a buscar a extranjeros? ¿Vas a descargar aplicaciones que te permitan hablar con otras personas? Todo eso es bueno, pero obviamente tienes que hacerlo de una manera consciente, de una manera persistente y recordar de que hacerlo diario, la consistencia diaria es la clave para que obviamente puedas tener la oportunidad de mejorar durante esos 3 meses. Ahora, ¿qué es lo que tienes que poner atención durante esos 3 meses? Normalmente si te mandan a mejorar es porque de pronto lo que es tu vocabulario, te hace falta un poquito de vocabulario para poder expandir tus respuestas, para poder dar una buena explicación al momento que estás brindando tus mensajes a través de las respuestas a través de las preguntas que te están haciendo. De pronto te hace falta mejorar lo que es la pronunciación, que es el segundo aspecto que tienes que ver al momento de estar hablando en inglés. De pronto puede ser de que tu pronunciación, la entonación que tienes en cada una de las oraciones no es la correcta. Recordar de que tenemos oraciones afirmativas, oraciones negativas, preguntas cerradas, preguntas abiertas, y dependiendo de cada caso, obviamente tienes que también tener en cuenta de que va la entonación, va el ritmo, va la melodía de lo que es el inglés. Está la gramática hablada. ¿Y en qué consiste la gramática hablada? Consiste en poder hacer oraciones simples y oraciones complejas. ¿Y cuáles son las oraciones complejas? Las oraciones complejas son todas aquellas donde puedes agregar los fun o el fun voice, right? For, and, however, because, etcétera, etcétera. Que son oraciones, por así decirlo, oraciones principales y oraciones secundarias. ¿Y en qué te ayuda esto? Esto te ayuda en que al unir las oraciones, lo que es la gramática hablada, pues se pueda entender la estructura de cómo estás realizando tus oraciones. Se puede entender tanto para el reclutador, para el language specialist o para el mismo operation manager. Y por último, tienes que también tener en cuenta lo que es la fluidez. Y aquí me gustaría hablar un poquito sobre en qué consiste obviamente la fluidez. La fluidez consiste, por ejemplo, cuántas veces te pausas al momento de hablar en inglés. Cuántas veces haces estos fillers como you know, o el pero muy prolongado o por mucho tiempo, o simplemente repites una oración. Por ejemplo, un caso bastante práctico que pasa a veces, nuestros estudiantes hemos identificado que hacen, por ejemplo, I want to go to, y terminan la oración faltando un complemento para realmente terminar la oración. Simplemente hacen una pausa y después vuelven a repetir I want to go to the beach, right? Entonces eso se llama repetition.
También está la otra parte de repetition, donde I want to go to the beach with my family, brothers and sister, and then you repeat it again, I want to go to the beach. So, ese otro tipo de repetición. Entonces, todo esto tienes que verlo, tienes que analizarlo. Y hay una manera bastante sencilla, hay una manera muy práctica de poder hacer esto, y la única forma para que tú puedas ver cuáles son tus errores es grabándote. Hoy en día tenemos este aparatito, un smartphone, desde el más sencillo que puedas tener, y la idea fundamental es de que puedas grabarte con la técnica de 1 minuto. ¿En qué consiste la técnica de 1 minuto? Simple y sencillamente, durante 1 minuto tú vas a contestar una pregunta, ¿verdad? Una pregunta. ¿En qué consiste la pregunta? Prácticamente en internet puedes buscar cientos de preguntas, y te voy a dar un ejemplo de cómo hacerlo. Pero a manera general puedes buscar diferentes tipos de preguntas, y lo que tienes que hacer son 2 tipos de trabajos, por así decirlo, o 2 tipos de ejercicio. El ejercicio número 1 es donde te haces la pregunta. Esta es muy importante, que la pregunta que te hagas tiene que ver mucho con el tema, o tiene que ver mucho con los intereses que a ti te gusten. Por ejemplo, a manera práctica, a mí me gusta lo que es la tecnología, a mí me gusta lo que es el deporte, a pesar de que estoy pues un poquito chubby, ¿verdad? Pero sí me gusta practicar lo que es el deporte, y también me gusta lo que es la fotografía. Entonces, de estos 3 temas, la idea fundamental es hacerme preguntas, ya sea de una manera recíproca, pensando sobre el tema en sí, o de pronto, si alguien hace una pregunta, o de pronto lo busco propiamente en el internet sobre diferentes tipos de preguntas en el tema de tecnología, en el tema de deporte, en el tema de fotografía. Entonces, de esta manera yo me doy una idea de cómo son, cuáles serían mis respuestas a esas preguntas, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio es prácticamente encontrar esos temas que a ti te gusten. El segundo ejercicio, o parte del ejercicio de desarrollarse, es de que tienes que buscar al menos una pregunta. Una pregunta basta y sobra sobre cómo tú puedes responder, o cómo tú puedes responder a esa pregunta dependiendo de ese tema. Sin embargo, aquí es muy importante que cuando haces ese ejercicio no tengas absolutamente nada de información. No tengas ningún tipo de información más que solo la pregunta que puedes, que te pueden realizar. Te grabas, ¿verdad? Pones el teléfono a grabarte, y por 1 minuto tú das respuesta a esa pregunta, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vas a analizar durante 1 minuto? Durante ese minuto vas a chequear cómo está tu pronunciación. Vas a chequear si el vocabulario es el correcto. Vas a chequear si es la gramática la correcta, y vas a chequear si es la fluidez, lo estás diciendo de una manera fluida, sin pegarte, sin necesidad de mirar hacia arriba o hacia abajo por buscar esa palabra que quieres decir, ¿verdad? Y la idea fundamental de todo esto es de que tú puedas identificar cuál de todas ellas es la que necesitas mejorar. Normalmente siempre hay una habilidad o subhabilidad que realmente te dice los indicios. Mira, esto es lo que tenés que mejorar. Esto es lo que tenés que mejorar. Y puede ser que en cada una de ellas tengas errores. Puede ser que en cada una de ellas, en vocabulario, pronunciación, gramática, fluidez, puede ser que tengas algún tipo de error, o tengas una oportunidad de mejora. Sin embargo, siempre va a haber una actividad que va a ser un poco más, por así decirlo, te va a decir en términos de, mira, yo soy la habilidad que necesitas mejorar. Te lo va a decir. Ya puede ser la gramática, puede ser la fluidez, puede ser la pronunciación, puede ser el mismo vocabulario. Ahora bien, te voy a dar lo que es un pequeño ejercicio, ¿verdad? En el caso de como nosotros lo hacemos en el programa de Nesting, lo que es el mejoramiento de la lengua. Veamos el caso, en mi caso, ¿verdad? A mí me gusta lo que es la fotografía, ¿verdad? Entonces, vámonos al ejercicio de la fotografía, y nos dice acá Top 10 Digital Photography Tips, right? Entonces, yo comienzo a hacer un skimming, ¿verdad?
un skimming. ¿Y qué es un skimming? Un skimming es prácticamente leer, ¿verdad? Sin analizar muchísimo y comenzar a leer cada una de los 10 pasos, ¿verdad? Los 10 tips para lo que es la fotografía digital. Entonces comienzo a leerlo, ¿verdad? Comienzo a hacer un skimming rapidito. ¿Y esto en qué prácticamente me va a ayudar? Me va a ayudar a que en la segunda vez es cuando, recordemos de que te grabas la primera vez, analizas cómo está tu vocabulario, tu pronunciación, tu gramática y tu fluidez. Muy seguramente a la pregunta que te estás haciendo vas a encontrar muchos errores, pero cuando haces la segunda actividad, que es buscar el tema y hacer una lectura rápida sobre el tema, tú vas a encontrar palabras que de pronto sí sabes qué significan, pero tal vez no la usaste la primera vez en tu speaking time o durante ese minuto que estuviste hablando. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer este skimming? La idea es de que tú recuerdes el vocabulario y luego de ello puedas contestar o puedas prácticamente hacer nuevamente el ejercicio de la misma pregunta y poder contestarla. Y tú tienes que hacer ahí la comparación entre cómo estás al comienzo sin ningún tipo de información, ahí prácticamente la pregunta a quemarropa, y cómo estás luego de que has leído algo y tuviste la oportunidad de volver a responder la pregunta. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Prácticamente lo que estamos haciendo es trabajar vocabulario, es trabajar fluidez, es trabajar coherencia, es trabajar pronunciación, que son prácticamente las subhabilidades que tienes que mejorar y que tienes que demostrarle a un language specialist cuando tú estás al momento de la entrevista de trabajo en un call center, ¿verdad? De eso prácticamente se trata. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahora bien, ¿cuáles son posiblemente las preguntas que te puedes hacer? Prácticamente pueden ser cualquier tipo de pregunta. No tiene que ser algo bien formulado. Puede ser una pregunta, puede ser una idea, y la idea, ¿verdad? O el ejercicio en sí es de que puedas desarrollarlo en un minuto. Vuelvo y repito. En el primer minuto o la primera actividad es tener la idea o tener una pregunta y tener un minuto para poder contestar. Analiza el video, pon atención a lo que es el vocabulario, pon atención a lo que es la pronunciación, pon atención a la gramática, pon atención a la fluidez. Haz un pequeño cuadro, ¿verdad? Donde tú digas, tengo buena fluidez, tengo buena pronunciación, tengo buena gramática, pero me hace falta más vocabulario, me hace falta expandir más vocabulario. Un ejemplo. Entonces, en base a eso es lo que tienes que trabajar. ¿Y cómo trabajas el vocabulario? Simple y sencillamente, por eso viene la segunda parte. O cómo trabajas cualquiera de las actividades o de las sub-skills, ¿verdad? Que son pronunciación, gramática, fluidez y vocabulario. Por eso viene la segunda parte. Vienes tú y agarras el tema, ¿verdad?, de conversación y lees un artículo. Este artículo puede ser una revista, puede ser un blog, puede ser un artículo a nivel universitario. Es decir, dependiendo obviamente de tu nivel de inglés, es el artículo que tienes que seleccionar. Al menos nosotros en Nesting lo que hacemos prácticamente es, una vez identificado tu nivel de inglés, si ya sea B2 o B1 y quieres avanzar para el siguiente nivel, que en este caso sería un C1 o un B1, y poder tener la oportunidad de trabajar en la industria del call center, pasando todas las entrevistas de trabajo perfectamente, lo hacemos a través de esta técnica. Tenemos más de 120 temas para hablar y siempre estamos en constante evolución, porque siempre los temas pues son cambiantes, son variantes. Hoy por hoy tenemos la situación sanitaria que estamos viviendo alrededor del mundo. Hay nuevo vocabulario, hay una nueva emergencia sanitaria también. Tal vez no es a nivel de mundial, pero sí en algunos países se ha desarrollado. Entonces ahí tenemos más vocabulario y hay trabajos o hay preguntas que te pueden hacer un language specialist sobre estos tipos de temas, con el objetivo de saber cómo está tu vocabulario al respecto, cómo está tu pronunciación al respecto, cómo desarrollas la fluidez al momento de poder hablar, ¿verdad? Entonces, todo esto realmente es muy importante y lo demuestras, y esta es la forma de cómo demostrarlo, al momento que estás en una entrevista de trabajo.
Para ir mejor preparado o preparada, tienes que saber que no se trata solamente de ti, se trata también de ellos. Para estar preparado o preparada para tu próxima entrevista de trabajo, tienes que saber cómo vender tus habilidades y tu personalidad para ese puesto que estás aplicando. Para estar mejor preparado o preparada, solo necesitas saber dar respuesta a las preguntas más comunes que te podrían hacer en tu próxima entrevista de trabajo en un call center. Por ello, quiero invitarte al Bootcamp, The Job Interview Preparation, para tu próxima entrevista de trabajo en la industria del call center. Durante el Bootcamp desarrollaremos 4 objetivos fundamentales y específicos. Número 1, descubrirás y analizarás lo que el call center de tu preferencia está buscando. Objetivo número 2, descubrirás, analizarás y comenzarás a vender tu personalidad y habilidades que muy posiblemente sabes que tienes, pero no sabes cómo expresarlas. Objetivo número 3, prepararte para las 10 preguntas más frecuentes y qué es lo que quieren saber los reclutadores en cada pregunta y cómo tú podrías responderlas. Y el objetivo número 4, y aún más importante, hacer un Job Mocking Interview. Es decir, vas a tener la oportunidad de practicar conmigo y con los demás miembros del Bootcamp tus respuestas a las preguntas más comunes para que vayas practicando y de esta forma ganando confianza para ese gran día, para estar mejor preparado o preparada para tu entrevista de trabajo. Si necesitas más información sobre el Bootcamp, solo tienes que solicitarla aquí mismo, que yo te la hago llegar. Mi único objetivo es servirte, brindándote toda la información que necesitas saber y aprender a responder antes de tu próxima entrevista. Espero verte en nuestro Bootcamp, The Job Interview Preparation. Ahora, ¿qué pasaría en el dado caso de que de pronto leas un artículo y te das cuenta de que hay más de 8 palabras que no entiendas? Normalmente nuestro cerebro está capacitado para aprender 15, máximo 20 palabras al día, pero bien aprendidas, bien estructuradas durante un día. Para que esas mismas palabras, para esas 15 palabras se puedan mantener en el tiempo, la idea es que las palabras que aprendiste hoy las puedas repasar mañana, y las palabras que repasas mañana o las palabras que vas a aprender mañana las puedas repasar el siguiente día, ¿verdad? Entonces, muchas veces si nos encontramos en el caso de que tenemos más de 8 palabras en nuestro texto, yo sé que ustedes trabajan, yo sé que tienes también otras actividades, tienes que de pronto encargarte también de tu familia, de algún familiar o de estudiar. Y considero que 15 palabras en general son muchísimo, sobre todo si tienes una vida bastante ajetreada. En todo caso, lo ideal sería de que al menos cuando tú encuentres 5 palabras que no entiendas, buscarlas en el diccionario y saber cuál es su sinónimo, cuál es su antónimo, cuáles son ejemplos de estas palabras que te da el diccionario. Y muy importante saber también cuál sería tu oración, hacer tu propia oración con esa palabra que estás estudiando. Entonces, tú puedes hacer los arreglos en el sentido de que si quieres aprender 5 palabras por día, si quieres aprender 8 palabras por día o si quieres realmente aprender 15 palabras por día. Pero si eres una persona que está muy ocupada por el sentido porque tienes que trabajar, por el sentido que tienes que cuidar a alguien, por el sentido que tienes que estudiar, perfectamente lo que tienes que hacer es simplemente dedicarle menos tiempos, ¿verdad? Menos tiempo, pero con consistencia. Normalmente la idea fundamental acá no es la cantidad de palabras, sino al contrario, es la calidad de cómo tú estás aprendiendo dichas palabras y cómo tú la vas a utilizar al momento que estás hablando, al momento que estás hablando con un amigo, al momento que estás hablando en una entrevista de trabajo, sobre todo, ¿verdad? Porque son ellas las personas que te dicen, bienvenido, has pasado esta prueba, has pasado esta otra prueba, ahora vas a hacer lo siguiente. Para que al fin y al cabo pues te puedan dar una oportunidad dentro de la industria del call center.
Ahora bien, como el cerebro trabaja por asociación y no por listas, ¿verdad? Es decir, la idea no es de que vengas vos y saques una lista de todas las palabras del documento y aprendértela. No solamente hacer eso, ¿verdad? Sino que hay que hacer otras dos actividades más. La actividad de explicarte a ti mismo de qué consiste lo que estás aprendiendo o lo que acabas de leer o lo que acabas de escuchar, ¿verdad? Porque también si en un dado caso, ¿verdad? Hay una información en la cual tú también, en vez de leerla, la puedes escuchar, porque resulta que nosotros podemos aprender a través de la lectura o podemos aprender a través de visual, somos visual learners as well, o kinesthetic learners, que podemos aprender tocando o aprendemos de una manera visual o de una manera auditiva. Prácticamente, si es a través de la lectura, tú vas sacando todas esas palabras y la idea es poder volver a contártela, ¿verdad? Poder volver a decirte en qué consiste la lectura, poder explicártelo. Y te invito, ¿verdad? Te invito a que una vez que hagas esto, tú puedas de pronto contactarnos durante nuestros live events y de pronto decirnos, Néstor, mira, pude hacer lo que me dijiste de hacer de trabajar lo que es hablando por 1 minuto 2 veces, ¿verdad? Una vez sin prácticamente información y la segunda con información, y ahora quiero hablarte sobre este tema. Independientemente, tal vez yo dentro de los lives esté desarrollando otro tópico, la idea es de que tú me puedas escribir y me digas, mira, quiero practicar sobre este tema. Entonces, yo te puedo mandar el link de invitación para que tú puedas ingresar a esa reunión y podamos platicar. Entonces, esa es la última parte de cómo mejorar lo que es el speaking. Recordamos de que existen diferentes procesos, ¿verdad? Número 1, imaginarte un tópico o una pregunta y dar respuesta a esa pregunta, grabándote y fijándote en lo que es el vocabulario, pronunciación, gramática y fluidez. Número 2, de ese mismo tema, sacar un escrito o buscar un blog o leer una revista sobre el tema que estás trabajando, o escuchar un podcast o ver un video. Porque ambos, tanto la lectura como ver algo o escuchar algo, se le conoce como input. Y el input es la alimentación que le estás dando a tu cerebro con la pronunciación, con la gramática, con el vocabulario de lo que estás recibiendo y la adquisición de conocimiento que estás haciendo al momento de enfrascarte en ese tema. Ese es el segundo aspecto. Entonces, tienes que leer, tienes que buscar en el tema que estás desarrollando algo que te llame la atención y desarrollarlo. A tal punto de que dentro de la segunda actividad, que es leer, buscar entre 5 y 8 palabras. Más de 8 palabras, pues, normalmente el cerebro puede llegar hasta 15, como te había comentado, pero es demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué es demasiado? Porque la idea no es solamente traducir lo que la palabra dice al español. Eso no es aprender la palabra en sí. Aprender la palabra en sí es buscar los sinónimos, buscar los antónimos, buscar 2 a 3 ejemplos y hacer tu propio ejemplo. Esa es la forma correcta de cómo puedes tú aprender mejor y de una mayor calidad lo que es el vocabulario, ¿verdad? Y luego que ya tienes esas 2 actividades, puedes explicártelo a ti mismo de qué se trata el podcast, de qué se trata la revista, de qué se trata el artículo, explicártelo a ti mismo para que de esta manera puedas concretizar de una mayor manera lo que has venido a aprender. Ahora bien, en los Free Session Speaking Partners, tú me puedes contactar y me puedes decir, Néstor, mira, quiero hablar sobre este tema. Y tú me comienzas a explicar lo que sabes, yo te puedo hacer preguntas de lo que tú ya sabes, y de esta manera, como tú ya sabes este tema, entonces es más fácil para ti explicarlo y es una oportunidad para ti para poder desarrollar lo que es el speaking. Y es así como obviamente tú te preparas durante esos 3 meses para tu futura entrevista de trabajo en un call center. Thank you very much for watching, and I hope I can see you soon. Bye-bye for now.